tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a ir con las noticias de Ultimátum Noticias correspondiente a este lunes 8 de febrero del 2021. Hubo un asesinato el día de hoy en Chiapa de Corzo, muy temprano. Unos sujetos atacaron a una camioneta, dispararon a las dos personas que iban dentro, una de ellas falleció, la otra fue llevada de emergencia a un hospital. También la noticia más importante relativa a el tema de Mariana, aquella estudiante pasante de medicina que fue encontrada muerta en la comunidad Nueva Palestina del municipio de Ocosingo. Pues lo más nuevo es que ya fue identificado su presunto agresor, está huyendo, está prófugo, ya tomaron la casa, hicieron un cateo, pero como no estaba, pues ya está a resguardo de las autoridades porque hay suficientes elementos para poder pensar que esa persona era un médico de la comunidad, pudo haber sido a la que se refieren sus amigos de Mariana, de que había un hombre que la acosaba constantemente. Allá por Tapachula hay hubo un hallazgo, este sí se le puede llamar macabro hallazgo, porque están encontrando pedazos de una persona. Primero encontraron una pierna, 16 días después encontraron una mano, y ahorita las autoridades andan investigando a ver de qué se trata. En el ámbito político, el día de hoy ya la fracción parlamentaria de Morena, junto con su dirigencia, a cargo del señor Ciro Sales, se reunieron y eligieron al nuevo coordinador de la fracción parlamentaria. Y en automático se convierte en presidente de la Junta de Coordinación Política, desde luego con el consenso de las demás fuerzas políticas. En un instante le digo de quién se trata, pero si quiere empecemos con este asunto de Mariana. Ya tienen identificado, le decía yo, al presunto agresor sexual de esta muchacha. Se trata de un médico de la comunidad Nueva Palestina, donde la pasante de medicina realizaba su servicio social, y se llama Fernando Cuauhtémoc, quien se encuentra prófugo de la justicia porque la policía realizó un cateo en su domicilio y no se encontraba en ese lugar. Las autoridades aseguraron el inmueble. ¿Por qué lo están buscando? Porque dicen que ya había denuncias de otras mujeres en ese mismo lugar que habían sido también acosadas por esta misma persona. Incluso hace algunos años hubo una denuncia penal en su contra y no prosperó. Y ahí seguía este hombre en el mismo lugar, a pesar de que la mujer que lo había denunciado hace algunos años seguía trabajando ahí. Es decir, a manera de burla, este señor seguía ahí en la comunidad porque las autoridades no avanzaron en las investigaciones, no deslindaron responsabilidades, no lo castigaron. Quién sabe qué pasó, pero todo se enmarca en ese asunto, en esa palabra que a todos nos preocupa porque le ha hecho mucho daño a México, que se llama impunidad. La impunidad es de que no se castigan a los responsables de un delito, no se les investiga, no se les sigue un procedimiento, no se deslindan responsabilidades y por tanto, pues no hay un castigo ni penal ni administrativo. Todo se queda como si nada hubiera pasado. Eso es la impunidad y eso pudo haber pasado en este caso. Le digo, lo que ha trascendido en el caso de Mariana, pues es de manera extraoficial, pero ya hay hasta fotos, ustedes seguramente los están viendo en la pantalla, de donde ya aseguraron el domicilio de este médico, lo están buscando y seguramente ya hay una orden de localización, por lo menos, no nos han informado, pero si no hay una orden de localización, pues debe haber ya una orden de aprehensión en su contra y por eso lo fueron a buscar y no lo encontraron. Y cuando una persona se encuentra ya en esas circunstancias, pues se le da el estatus de prófugo de la justicia. Seguiremos pendientes
de ese asunto que ha conmocionado a la comunidad estudiantil, principalmente los que estudian medicina o enfermería, hombres y mujeres, no solo de Chiapas, sino de distintas partes de la República Mexicana. De lo que se trata, lo que están pidiendo los integrantes de esa comunidad estudiantil es de que se castigue al responsable de lo que le pudo haber pasado a Mariano. Y bien, vamos a asuntos políticos. Pese a inconformidades contra la gestión como alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, la señora Jerónima Toledo pidió licencia para buscar la reelección. Jerónima Toledo y su síndico, Miguel Ángel de los Santos, solicitaron licencia al Cabildo de San Cristóbal de las Casas para que se puedan separar del cargo y estén en condiciones de poder buscar la reelección. Desde luego que hay que decir algo. Primero es el Cabildo el que autoriza la licencia, pero esa licencia tiene que venir al Congreso del Estado y el Congreso del Estado decide finalmente si le otorgan esa licencia o no a el solicitante. Pues en este caso la mayoría está dominada por Morena, seguramente se la van a autorizar. Ellos, Miguel Ángel de los Santos y Jerónima Toledo, seguramente se van a registrar en el proceso interno de Morena, van a participar en una encuesta, ese es el método que va a utilizar Morena para seleccionar a sus candidatos, y de esa encuesta deberá salir el candidato que va a la competencia electoral el 6 de junio. Eso es lo que suponemos va a suceder. Recordemos que la presidenta municipal, Jerónima Toledo, no goza del respaldo popular de los sancristobalenses, o por lo menos de la mayoría de los sancristobalenses, porque diferentes colectivos y asociaciones civiles de esa ciudad han denunciado el abandono total en materia ambiental, de seguridad pública, de alumbrado público, entre otros servicios básicos que son elementales para la sociedad. Bueno, para la sociedad sancristobalense se han quejado todo el tiempo de que no han sido satisfechos todos los reclamos que han ido en contra de la presidenta municipal de aquella localidad. Pero qué bueno que exista ahora la posibilidad de buscar una reelección, porque ahí la sociedad, si de verdad está inconforme, pues tendría que votar en contra, ¿verdad? Eso ya se sabrá después. Bueno, primero el filtro del proceso interno de Morena. Si lo pasan, pues tendrán que irse a la competencia abierta. Si no, pues tendrán que regresarse, o ella en su caso. Y ahí mismo en San Cristóbal, integrantes del Patronato de Protección de Monumentos Históricos denunciaron que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el famoso INAH, han abandonado los trabajos de restauración y rehabilitación del Templo de Santa Lucía de San Cristóbal de las Casas, que resultó severamente dañado con los sismos del 7 de septiembre del 2017. Fueron detenidas las obras tras argumentar que no hay recursos económicos. Llevaba apenas un 10% de avance y se tenía previsto concluir esos trabajos en el mes de abril del presente año, informó Roberto Ramos Maza, miembro de dicho patronato. Pero imagínense, el temblor fue en septiembre del 2017. Ya pasaron más de 3 años. La rehabilitación no había avanzado más del 10%. Y ahí quedó concluida. Están hablando solamente de la iglesia de Santa Lucía, que está en el centro de San Cristóbal de las Casas, pero suponemos que hay otros inmuebles que también están en las mismas circunstancias. Donde ya se ha avanzado bastante, esto por otra parte, se ha avanzado bastante es en la reconstrucción de viviendas dañadas por ese sismo, o más bien por un terremoto. Ya cuando sobrepasa los 8 grados de intensidad, pues ya es más conveniente llamarle terremoto. Y pues los que habitamos Chiapas lo recordamos muy bien, que habitamos Chiapas y estábamos en Chiapas en aquella ocasión. Fue un temblor muy fuerte, causó mucho susto, mucho miedo, mucha angustia, tardó bastante, causó muchos daños. Bueno, el asunto está que hubo un programa nacional de reconstrucción de viviendas
y eso ya va muy avanzado, dice el gobernador Rutilio Escandón, que por cierto estuvo hoy en Suchiapa, y la información más completa de ese tema lo tiene mi compañera Janet Rojas. En la entrega de viviendas como parte del Programa Nacional de Reconstrucción en el municipio de Suchiapa, el gobernador Rutilio Escandón informó que el avance en la construcción de las casas que fueron afectadas por el sismo de 2017 es una muestra de la importancia que los actuales gobiernos federal y estatal dan al derecho de las y los chiapanecos de contar con un lugar digno donde vivir. Estamos construyendo 97 casas, nada más en este municipio, que es muy importante la inversión. Es una inversión importante, grande, pero a nivel estatal ya estamos construyendo miles de casas. Vamos a entregar más de 20,000 casas en todo el estado. La cuarta transformación de la vida pública de México está presente. No es un eslogan político, es un proceso histórico. Todo esto que se está trabajando, se está haciendo para buscar el bienestar del pueblo de Chiapas, es gratuito. Solamente es justicia, justicia social. El mandatario pidió a las personas que recibieron su vivienda no dejarse sorprender por vivales que pretendan condicionarlas políticamente, pues son apoyos sociales gratuitos y el voto es libre. Hasta aquí la información, me despido de ti y del auditorio. Bien, pues seguimos con el asunto político. Juan Carlos Calimayor Franco, seguramente lo conocen ustedes muy bien, es colaborador de esta empresa editorial, escribe artículos de opinión constantemente, participa en los programas de opinión también. En la noche, terminando este programa, él participa en un programa de opinión, también lo hace en radio, pero pues la mayor parte de su vida lo ha dedicado a la política, y recientemente había estado pues recorriendo espacios, concretamente en lo concerniente a la coalición Va por México, formada por el PAN, el PRI y el PRD, en donde pues hay varios aspirantes a ser presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, o también para ocupar las diputaciones que hay en esta zona, diputaciones locales y la federal. Sin embargo, dice Juan Carlos Calimayor que ha estado buscando los consensos con los otros aspirantes también a esos mismos cargos, y no ha encontrado respuesta, no hay voluntad, dice, de la otra parte de lograr consensos. Y bueno, pues el día de hoy se sumó a las actividades de Movimiento Ciudadano. ¿Qué significa eso? A pregunta expresa, pues nos dijo que abandona los intentos de consensos en la coalición Va por México del PRI, PAN y PRD, y pues estará trabajando políticamente de ahora en adelante con Movimiento Ciudadano. Junto con Claudia Trujillo, la coordinadora estatal de ese partido en Chiapas, Juan Carlos Calimayor confirmó que se ha autoseparado de los representantes de la coalición Va por México, integrada por el PRD, el PAN y el PRI, con quienes había estado teniendo acercamientos con miras a llegar a un consenso de participación en las candidaturas a puestos de elección popular en la demarcación de Tuxtla Gutiérrez, le decía yo. Pero vamos a escuchar un extracto de esta entrevista que fue realizada aquí en los estudios de Ultimátum por nuestro director Ahmed Samayoa, por Tony Guillén y por Javier Guizar. Escuchemos. En el 18 yo contendí para la Diputación Distrito Federal número 9, y te quiero decir que sí, me he dedicado estos 2 últimos años a generar mi estructura en todo el estado, y Tuxtla no ha sido la excepción. De hecho, por eso le digo a Juan Carlos, ayúdame, le dije, ayúdame, el tema de Tuxtla me rebasa, y tengo 123 municipios más que atender, porque la verdad es que se deja ahí un procedimiento, un proceso de comunión, de empatía con la gente, y te buscan de manera natural, más si te ven en un lugar político, ¿no? Cuando eras funcionaria. Entonces, lo que te quiero decir es que en el 18 que yo contendí, Movimiento Ciudadano me dio casi 17,000 votos. Movimiento Ciudadano, Distrito 9 Federal. Bien, pasamos a otras cosas. Representantes de 75 familias del municipio de Venustiano Carranza estuvieron aquí en Tuxtla Gutiérrez para manifestarse frente al Palacio de Gobierno. Resulta que desde abril del año pasado, un grupo antagónico a ellos,
que suponen son paramilitares, presuntamente, les quemaron sus casas y los obligaron a salirse de esos lugares donde vivían. Son las comunidades de San Bartolomé y Yaxchen, allá en Venustiano Carranza. Bueno, pues desde el año pasado no han podido regresar a sus casas, han estado solicitando apoyo de las autoridades, pero hasta este momento dicen que no han encontrado respuesta. Ya hemos platicado en otras ocasiones este tema, porque no solamente es en Venustiano Carranza, sino también allá en Chenaló y en varios municipios predominantemente indígenas, donde hay personas desplazadas. Pues de lo que se trata es de que los grupos que conviven ahí se reconcilien, dialoguen, se entiendan y puedan convivir en paz, pero es difícil lograrlo, y en este caso pues es seguramente lo que está ocurriendo. Pero de todas maneras amenazaron con instalarse en un plantón indefinido si no obtienen una respuesta satisfactoria a sus peticiones de parte de las autoridades. Es lo que dijeron estas personas que estuvieron hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a cosas desagradables. El día de hoy, sujetos armados interceptaron una camioneta, dispararon sus armas contra sus dos ocupantes que iban ahí y mataron en forma instantánea a uno de ellos, de nombre Erguín Ramos Castro, de 34 años de edad, y su compañero de nombre Sergio quedó gravemente herido. Fue llevado a un hospital para que recibiera atención médica especializada. Los hechos ocurrieron sobre la carretera que conduce a la comunidad Narciso Mendoza de Chiapa de Corzo. Fue muy temprano. Por su parte, lugareños, habitantes, vecinos de El Parral que viajaban a Tuxtla Gutiérrez tuvieron que tomar una ruta distinta, la que lleva al aeropuerto, debido a que se cerró el paso en la zona de la comunidad Narciso Mendoza por ese hecho sangriento que le estoy platicando. Como siempre ocurre en estos casos, pues solamente se supo del suceso sangriento y del resto nada se sabe. No se sabe cuál fue el móvil, por qué fueron atacados, ni quiénes lo atacaron, y las autoridades pues ahí andan investigando, y a veces nos quedamos nada más en eso y nunca logramos saber quiénes fueron los responsables de ese tipo de ataques, ni las razones que hayan tenido para hacerlo. Aquí en Tuxtla Gutiérrez pues ocurrió un accidente también muy lamentable. Un sujeto se disparó un arma en la cabeza, aparentemente accidental, y pues falleció. Un hombre se disparó en la cabeza, presuntamente de manera accidental, en la colonia Cerro Guadalupe, ubicada al norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez. Se trataba de César, de 37 años de edad, quien, según fuentes extraoficiales, se encontraba bajo los influjos del alcohol, manipulando un arma de fuego, la cual se le habría disparado en forma accidental, cuya bala se le incrustó en la parte derecha del cuello. Eso, otro hecho desafortunado, ocurrió frente a su hijo adolescente de aproximadamente 14 años de edad. Eso aquí en Tuxtla Gutiérrez. En otros hechos, un tráiler quedó reducido a cenizas sobre la carretera a Ocosocuautla. Se trata del vehículo de carga pesada que circulaba en la vía carretera que va de Ocosocuautla con dirección a Las Choapas. Se impactó contra la caja de un tráiler que se había desprendido de la cabina de otro vehículo, lo cual provocó un incendio que consumió la mayor parte de uno de esos camiones accidentados. Personal de bomberos de Tuxtla Gutiérrez y elementos de Protección Civil del Estado acudieron al llamado de auxilio, por lo que debieron cerrar la vía carretera para evitar cualquier riesgo de los usuarios que transitaban por ese tramo. Y vamos a la costa. Le decía yo al inicio, esto sí pareciera un hallazgo macabro. Resulta que han estado encontrando pedazos de un ser humano, pero el primer hallazgo fue hace 16 días. Se encontraron con una pierna de una persona, estaba tirada por una zona ahí en la colonia El Pedregal de Tapachula. El día de hoy, unas personas que iban caminando a la orilla de un río que atraviesa esa colonia El Pedregal de Tapachula,
y se encontraron con un pedazo de la extremidad del lado izquierdo de un ser humano, desde la mano hasta el codo. Apenas el 22 de enero en el ejido Viva México localizaron una pierna derecha. 16 días después localizaron en el mismo sector una mano, la que le platico que fue localizada en las recientes horas. No hay reportes de personas desaparecidas, pero las autoridades están investigando el caso. ¿Y por qué? Pues han ido apareciendo por pedazos partes de una persona. No se especifica si se trata de un hombre o de una mujer. Bien, y una noticia que entristeció a todo mundo, a quienes conocíamos al maestro José Luis Castro, pues nos dolió mucho su partida. Falleció hace algunos días, víctima del COVID, llevaba ya varios días enfermo, era un creador incansable en el ámbito de la cultura, le gustaba mucho la crónica, de hecho era cronista de Tuxtla Gutiérrez, trabajó mucho en los archivos, creó el Archivo General del Estado, desde hace mucho tiempo se dedicaba a eso, y le decía yo, el mundo cultural, los representantes de la cultura de Tuxtla y del estado de Chiapas, pues expresaron sus sentidos pésames cuando se enteraron de esta triste noticia del fallecimiento del maestro José Luis Castro. Maestro José Luis Castro, aparte de todo eso que le digo que había hecho en su vida, era colaborador de esta empresa, escribía artículos que tenían que ver con la cultura, participaba en programas aquí en vivo también, así que pues nos dejó un hondo pesar el maestro José Luis Castro. Hemos elaborado un especial, el día de hoy se publicó en Ultimátum, está en impreso, quienes lo quieran buscar, y en redes sociales estamos transmitiendo una cápsula en donde se recogen las diversas opiniones, puntos de vista y expresiones de afecto hacia el maestro José Luis Castro de las personas que lo conocieron. Uno de esos extractos de las expresiones que se dan en esa cápsula es la de su hijo Julio César Castro. Vamos a escuchar brevemente esta parte. De niño no comprendía el por qué mi papá trabajaba tanto. Sin embargo, con el paso de los años, me fui dando cuenta de que él era un gran personaje de la vida pública de mi bello estado Chiapas. Por ello comprendimos que gran parte de su vida y de su ser la teníamos que compartir. Y gran parte de él le pertenecía al pueblo tuxtleco, al pueblo de Chiapas. Y así fue hasta el final. Bien, ya para terminar este evento político, una nota de corte político, fue nombrado ya a un nuevo titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Le recordamos que esa posición era ocupada por el diputado de Morena, Marcelo Toledo, quien solicitó licencia a esa posición desde hace algunos días, por tanto, pues deja la diputación. Deja el cargo que tenía de coordinación o coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, y al mismo tiempo deja también la Junta de Coordinación Política que le corresponde a ese partido. Bueno, pues para nombrar a su sustituto, los de la fracción parlamentaria de Morena tenían que reunirse en coordinación con su dirigencia estatal a cargo de Ciro Sales y nombrar por consenso a quien habría de sustituir al maestro Marcelo Toledo en la fracción parlamentaria primero, como líder de la fracción parlamentaria. Y en automático el que llegase ahí tendría que asumir la Junta de Coordinación Política, desde luego con el consenso de las demás fuerzas. Y eso ocurrió. Se trata del diputado Jorge Jonathan Molina Morales.
Él fue nombrado por acuerdo de los grupos parlamentarios que integran la 67ª legislatura del Congreso como presidente de la Junta de Coordinación Política. Lo anterior luego de que los legisladores y las legisladoras del partido Movimiento Regeneración Nacional lo designaran como coordinador de esa fuerza política en el Poder Legislativo, le decía, como el líder de la fracción parlamentaria. En ese sentido, Molina Morales, al asumir el cargo de presidente de ese órgano de gobierno interno del Congreso, manifestó que escuchar, construir y caminar en unidad es una tarea donde siempre debería converger la actividad política. Por ello se manifestó a favor de trabajar en unidad y diálogo con las demás fuerzas políticas. La Junta de Coordinación Política es una de las dos posiciones de gobierno del Congreso, es uno de los dos órganos de gobierno del Congreso. El otro es la mesa directiva. Por eso la importancia de esta información. Ya llevaba algunos días acéfalo ese lugar, no podía estar mucho tiempo, pues porque la mayoría de los acuerdos, o más bien todos los acuerdos políticos de gran envergadura, tienen que pasar precisamente por ese órgano interno de gobierno del Congreso del Estado. Se toman muchas decisiones desde esa parte, porque la Junta de Coordinación está formada por los representantes de todas las fuerzas políticas que hay en el Congreso, y el presidente de esa junta pues es el señor Jorge Jonathan Molina Morales, por cierto muy joven, me dicen que es uno de los 2 diputados más jóvenes que tiene el Congreso. Él asume entonces a partir de hoy la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas. Y con eso vamos a terminar. Nada más déjenme dar lectura a unos mensajes de las personas que nos hacen favor de ver y escuchar. Marta Pérez dice: la señora Jerónima Toledo solo quiere seguir explotando los recursos naturales de San Cristóbal. Se refiere a la nota que le platiqué de que Jerónima Toledo pidió licencia al Cabildo porque quiere reelegirse. Jiménez, así se firma esta persona, se refiere a la nota que le pasé de que el gobernador del estado estuvo en Suchiapa y ha estado entregando casas que fueron reconstruidas porque habían sido dañadas por el sismo del 2017. Bueno, Jiménez dice: oiga, ultimátum, espero que saque al aire mi mensaje para poder sacar adelante al pueblo. No se trata de construirles solo casa. Mejor deberían crear empresas, que haya inversión en nuevas compañías con sueldos competitivos, que aquí en Chiapas tenemos mucha gente con mucho conocimiento, pero sin herramientas. Es lo que dice Jiménez. Y se lo estamos compartiendo con mucho gusto. Pues así llegamos al final de este espacio de noticias de Ultimátum correspondiente a esta hora. Les recuerdo, a las 3 de la tarde está mi compañera Rubí Zúñiga con la primera emisión de este noticiario, a las 8 de la noche con su servidor Alejandro Moguel. Muy buenas noches, hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.